Bueno, ya saqué las tapas. Ya vemos la distribución. Hay que sacar el volante. El extractor de volante va. Cada marca varía su extractor, pero en este caso es así. Tiene una rosca adentro, muy sencillo. Es una Honda XL200, un modelo viejo ya. Ahí se ve la rosca. Ponemos el extractor, apretamos. Bueno, una vez cojo el volante, yo trato de sacarlo con el Bendix porque tiene unas bolillitas adentro, tiene un resorte y para no complicarlo más saco todo completo. Bueno, ahí anduvo la mano del hombre. Unos suplementos que no deberían estar ahí. Porque tiene una arandela, un separador, donde tiene unos cortes donde fluye el aceite para que haya menos fricción. Y atrás está el piñón. Ahí se ve el desgaste. Ya la cadena se chocaban. Gastaron un buen pedazo del cárter. Y el desgaste es mucho. No conozco mucho de la moto esta, pero averiguando sé que tiene una cadena de distribución muy larga y entonces al tener de juego cada eslabón, la suma de todos los eslabones hace que quede muy larga la cadena. Bueno, acá lo principal es sacar la cadena para conseguir otra. Hay que aflojar los bulones. Bueno, simple, salió la cadena por adelante y listo. Cae la cadena y tenemos la cadena fuera. Lo próximo hay que sacar el arranque para sacar el tensor y destrabar el tensor. Pero eso vamos a hacer cuando tengamos la cadena. Hay un cablecito que ya estaba cortado, me parece, está seco. Voy a ver de qué es, que no funciona. Tenemos colocada la cadena de vuelta, la cadena nueva, una cadena chojo, económica. Ya saqué el tensor, ya saqué el arranque. Estaba poniendo el volante, pero se me cayó el Bendix, así que lo que no quería tengo que hacer. Bueno, colocarla no es difícil, de la misma manera que lo sacamos, lo ponemos de arriba para abajo, que caiga, ponemos el piñón primero y después la corona arriba. Ya la tensión es otra, y eso que no está puesto el tensor, solamente está calzado en las guías.
Bueno, ahí se ve, las dos rayitas van horizontales, el piñón coincide con la chavetita con el triangulito ahí arriba y con el volante una T, la marca con una T. Cada moto tiene su puesta a punto. Bueno, ya trabamos el tensor, hay que colocarlo y destrabarlo con la mosquita que está ahí adentro, con un destornillador plano, seguramente lo habrán visto en otro video. Bueno, ponerlo no tiene lado, ahí tiene la junta pegada, así que voy a colocarlo así nomás.